Puesto 20. Iván el Terrible. Drama histórico épico soviético presentada en dos partes a cargo del director Sergei Eisenstein. Por petición del premier soviético Joseph Stalin, admirador del antiguo líder ruso. La primera parte se estrenó en 1944 con un relato épico de la coronación, abdicación y posterior destitución de Iván Grozny, primer zar de Rusia durante el siglo XVI, al tiempo que enfrenta la traición de la aristocracia e incluso de sus amigos más cercanos, mientras busca unir al pueblo ruso. La segunda parte retrasó su estreno hasta 1958 y nos muestra a Iván el Terrible intentando consolidar su poder, estableciendo un ejército personal, mientras sus rivales políticos, los boyardos rusos, conspiran para asesinar a su zar. Pensado originalmente como una trilogía, el rechazo del gobierno ruso por la segunda parte detuvo el proyecto, a lo que se sumó la muerte del director. Con la elaborada música del distinguido compositor Sergei Prokofiev, las dos partes son una síntesis majestuosa de formas dispares, tanto una película como un ballet, una ópera o una pintura en movimiento. En lugar de las grandiosas batallas de su anterior película Alexander Nevsky, el Iván de Eisenstein se presenta como una pieza de cámara, megalómana y claustrofóbica, carente de naturalismo, pero sí de una gran teatralidad en sus sombras, su utilería y su vestuario extravagante, rayando incluso en lo caricaturesco. Gran culminación de la extraordinaria carrera de un extraordinario director. Puesto 19. Una Eva y dos Adanes. Comedia negra de 1959 dirigida por Billy Wilder, responsable de clásicos como Días sin huella, Sunset Boulevard, El Gran Carnaval y El Apartamento. La película se centra en dos músicos que al ser testigos de un golpe de la mafia huyen del Estado, disfrazados ellos de mujeres en una banda conformada solo por mujeres. Mientras uno de ellos se hace pasar por millonario para conquistar a la cantante de la banda, su amigo es perseguido por un verdadero millonario. Catalogada de comedia absurda, inteligente y ridícula, tiene un sentido del humor tan amplio como sofisticado, y así termina siendo probablemente la película más divertida de todos los tiempos. Fotografiada en blanco y negro para disimular el maquillaje de los dos actores protagonistas, estuvo nominada a 6 premios Oscar, ganando solo a Mejor Vestuario. Filmada sin la aprobación de la censura debido a sus temas de ambigüedad sexual, su éxito comercial ayudó al debilitamiento de la censura para Hollywood hasta su desaparición años después. La línea final, nadie es perfecto, estuvo en el guión esperando a que a alguien se le ocurriera algo mejor y terminó siendo una de las mejores líneas de cierre de la historia del cine. Puesto 18. 2001, Una Odisea en el espacio. Película épica de ciencia ficción de 1968, coescrita, producida y dirigida por Stanley Kubrick. Una imponente estructura negra parece transmitir cierto poder a la humanidad, tanto en el pasado como en el futuro. Dos astronautas son enviados a investigar con la ayuda de un sistema informático, el cual empieza a mostrar un comportamiento cada vez más extraño, al punto de convertir el viaje en un enfrentamiento entre el hombre y la máquina. Una de las películas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos es también una delicada y poética meditación sobre la inteligencia artificial, la tecnología, la posibilidad de vida extraterrestre, la evolución de la humanidad, de su ingenio y locura. Destaca por su descripción científicamente precisa de los vuelos espaciales, por sus pioneros efectos especiales e imágenes ambiguas. Evitando técnicas narrativas convencionales, usa el diálogo con moderación y emplea largas secuencias musicales con piezas clásicas de Richard Strauss y György Ligeti, entre otros. Recibió 4 nominaciones al Oscar, ganando solo 1 para Stanley Kubrick por mejores efectos especiales. Puesto 17. Centauros del Desierto, o Más Corazón que Odio. Película del oeste épica de 1956, dirigida por el maestro John Ford, en la que sería su mayor obra maestra. La película fue filmada con una alta resolución de pantalla ancha, conocida como VistaVision, predecesor de lo que ahora se conoce como IMAX. La historia se centra en Ethan Edwards, interpretado por John Wayne, y su regreso a Texas
luego de la Guerra Civil, cuando los miembros de la familia de su hermano son asesinados y secuestrados por comanches, se embarca junto a su hermano adoptivo en una peligrosa misión para rescatar a su sobrina, aún viva, pero en territorio comanche. Estudio oscuro y profundo de la obsesión, el racismo y la soledad heroica. Más allá de la declaración social propia del género de películas del oeste, el director logra introducir cierta cualidad de poesía visual y sensación de melancolía, rara en el cine norteamericano, teniendo nuevamente de fondo la frontera entre Arizona y Utah, ahora en color, y con una excelente banda sonora que sirve de fuerza motriz y aporta mayor densidad a cada una de las escenas. Centauros del Desierto se convierte en la mejor película del oeste de la historia del cine. Puesto 16, La Gran Ilusión. Película bélica francesa del año 1937 y coescrita y dirigida por Jean Renoir, responsable del clásico Las reglas del juego. La historia, ambientada durante la Primera Guerra Mundial, se centra en un grupo de soldados franceses, quienes luchan con sus propias diferencias de clases, después de ser capturados y recluidos en un campo de concentración alemán. Cuando los hombres son trasladados a una prisión de máxima seguridad, deben idear un plan para escapar. Divertida, desgarradora, mordaz, cáustica y profunda. Y una magistral declaración en contra de la guerra y la futilidad del combate armado, que convierte el encarcelamiento y la fuga en un microcosmos de las aspiraciones y contradicciones de la sociedad. Aporta también una visión humana y un trasfondo de humor irónico a la inusual relación entre captor y cautivo. El título de la película proviene de un libro del mismo nombre, que argumentaba que la guerra es inútil debido a los intereses económicos comunes de todas las naciones europeas. Puesto 15. Madame D. o Los aretes de Madame D. Drama romántico francés de 1953 del director Max Ophüls. Cuando una mujer aristocrática conocida solo como Madame D vende un par de aretes que le regaló su esposo para pagar unas deudas, inicia una reacción en cadena de consecuencias financieras y carnales que solo puede terminar en desesperación. La película recibió críticas mixtas cuando se estrenó por primera vez, pero su reputación ha crecido a lo largo de los años, hasta ser redescubierta en 1979 como obra maestra. Se trata de un retrato visual del lujo y la pérdida, donde destaca los impresionantes y elegantes movimientos de cámara, décadas antes que la tecnología permitiera su uso habitual en el cine. Otra razón para no perderse esta película es el trío de ases que conforman los actores, Daniel Derues, Charles Boyer y el director italiano Vittorio De Sica en su faceta actoral. Puesto 14. Amanecer. Drama romántico mudo de 1927 en el debut americano del director F.W. Murnau, el mismo que años antes nos dio el clásico de terror Nosferatu. Un campesino, cansado de su vida familiar en el campo, es seducido por una joven citadina, quien lo convence de asesinar a su esposa. Cuando la esposa descubre los planes, el matrimonio empieza a redescubrir su amor. El estilo de expresionismo alemán que distorsiona la escenografía para lograr un efecto simbólico es usado en la película para crear la sensación exagerada que se trata de un cuento de hadas. También se aprecia otras innovaciones cinematográficas como tomas en movimiento, conocidas el día de hoy como traveling, uso amplio de la perspectiva forzada y largas secuencias de acción. Los personajes no tienen nombre, lo que contribuye tanto a su simbolismo como a su universalidad. Fue la primera película en ganar el Oscar de Hollywood a Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Actriz para Jeanette Gaynor, en el papel de la esposa. Puesto 13. Los niños del paraíso. Drama romántico francés de 1945 del director Marcel Carné, figura clave del movimiento conocido como realismo poético en Francia. Contada en dos partes, la historia se centra en una encantadora y enigmática actriz parisina, quien atrae la atención de varios hombres, entre ellos un mimo y un ambicioso actor. La relación entre la actriz y el mimo será la más constante, a pesar de los muchos altibajos en sus vidas.
Filmada durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, fue presentada en los Estados Unidos como la respuesta cinematográfica a lo que el viento se llevó. Se trata de un elaborado retrato del teatro francés del siglo XIX y un comentario magníficamente afilado sobre la naturaleza perjudicial de las jerarquías laborales y de la inestabilidad en el trabajo. Aunque la película no es sexualmente explícita, se hace una descripción bastante realista de las relaciones de sus protagonistas, muy adelantada en comparación a lo que se hacía en otros mercados en la década de los 40. El título se debe entender como Los niños del segundo balcón del teatro, donde se ubica la clase trabajadora, la más honesta y bulliciosa. Puesto 12. Luces de la ciudad. Comedia romántica muda de 1931, escrita, producida, dirigida y protagonizada por el genial Charles Chaplin. Un vagabundo desafortunado se enamora de una florista ciega. Cuando descubre que ella y su abuela serán desalojados de su casa, hará todo tipo de intentos infructuosos para conseguir el dinero que ellas necesitan. Al final, la suerte le tendrá una sorpresa. A pesar de haberse estrenado en una época donde el cine sonoro empezaba a conquistar al público, Luces de la ciudad fue un gran éxito de público y crítica, fama que solo ha ido creciendo con el tiempo. Con música compuesta por el mismo Chaplin, tiene mayores elementos dramáticos que en sus anteriores películas, lo que hace de la cinta una de las más graciosas de todos los tiempos, pero también una de las más tristes, sobre todo por ese gran final, uno de los más poderosos y conmovedores de la historia del cine. Puesto 11. Ladrón de bicicletas. Drama neorrealista italiano de 1948 del director Vittorio De Sica, responsable de grandes películas como El jardín de los Finzi Contini, por la que recibió un Oscar. La historia se centra en Antonio Ricci, un hombre desempleado que finalmente encuentra trabajo colgando carteles en la ciudad de Roma devastada por la guerra. Luego de mucho esfuerzo consigue una bicicleta para que pueda desplazarse. Cuando le roban la bicicleta, empieza a buscarla por toda la ciudad acompañada de su pequeño hijo. Aunque no fue la primera del género, terminó convirtiéndose en la mejor representante del estilo neorrealista italiano, que consistía en un cine más simple y sencillo, utilizando escenarios reales, sin decoración artificial, una fotografía tosca, casi documental, y se grababa sin sonido para ser agregado después. Temáticamente se daba preferencia a los sentimientos de los personajes más que a la trama, por lo que se prefería la improvisación de actores no profesionales, a los que luego se les reemplazaba la voz. El resultado es una obra maestra del cine.